Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenido al primero de nuestros especiales de verano, porque al final, cuando haces algo que te gusta mucho, pues terminas por no dejar de querer hacerlo. Y hablando de cosas que nos gustan, pocas cosas nos gustan más a los amantes del True Crime que el estreno de una película o serie basada en alguno de nuestros casos favoritos. Eso de ver quién hace de víctima, de asesino, de poli malo y poli bueno, pues eso no tiene precio. Pero la realidad es que hay muchos casos que nunca han llegado a la pantalla. Crímenes sin palomita. Y es una pena porque son muy interesantes y se merecen un espacio en la ficción. Por eso mismo, aquí estamos mi admirado Javi Serrano, muy buena, nuestro indispensable Manuel Serrano a los mandos y una servidora, Verónica Jiménez, para traer una serie de especiales de verano en los que os contaremos casos reales, sin adaptación al cine, y como no existen, pues nos la vamos a inventar, ¿no, Javi? Totalmente. Bueno, hoy vamos a empezar con un caso muy popular, muy brutal, que además a Javi le gusta mucho y que es completamente carne de guión, que no entiendo cómo no está llevado a la ficción ya, y el caso del falso Shaolin. Os contamos un poco de qué va el caso. Desde fuera, el gimnasio Zen 4, en pleno corazón de Bilbao, parecía un santuario. Colchoneta limpia, incienso, un montón de figuritas de Buda. Todo estaba dispuesto para la calma y para poder iniciar un diálogo interior para llegar a la paz. Y en el centro estaba Juan Carlos Aguilar, un hombre que imponía con su presencia. Estaba completamente calvo, vestido con túnica y una voz pausada, una mirada muy intensa, era una apariencia apabullante. Él decía haber sido entrenado en los en los templos Shaolin de China y había creado en torno a él y a su vida una historia fascinante, pero falsa. Un personaje muy parecido como un poco a la americana, ¿no? El típico psico-killer a la americana. Date cuenta que cuando la policía empezó a investigar a esta persona, se dieron cuenta que ni tenía título federativo de ninguna arte marcial. Era todo como una especie de... Había creado un personaje que sometía a un control a su alumna, un control de respeto, de poder, como una especie de maestro espiritual, una especie de, como si dijéramos, dentro de su gimnasio, pues él era como una adoración, una especie de, como que era, bueno, como él se proclamaba, un maestro, un monje Shaolin. Sí, un gurú. Exactamente, y bueno, ya te digo, tenía una manipulación enorme, que luego ya iremos viendo, sobre su alumna. Pues para comprender un poquito la oscuridad que se escondía detrás de esta máscara de serenidad zen, pues vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Juan Carlos nació en 1965 en Baracaldo. Desde bien pequeñito comenzó su formación en artes marciales. Uno de sus hermanos mayores, también practicante de estas artes marciales, le enseñó a controlar el dolor a base de resistencia física y mental. Pero no os creáis que los entrenamientos, como eran hermanos, no tenían nada de fraternales, ni de juego, ni de deporte, ni de nada. Eran muy brutales y muy crueles. Así Juan Carlos aprendió a endurecer su cuerpo y sobre todo a reprimir sus emociones. En 1994 Juan Carlos viajó a China con el objetivo, según él, de profundizar en la filosofía zen y alcanzar un control absoluto sobre sí mismo. A su regreso, él afirmó que había sido ordenado como monje en el legendario monasterio Shaolin, convirtiéndose, siempre según su versión, en el único español en lograrlo. Aquella experiencia, real o no, que después
casi que nos vamos por el no, sí, le sirvió para reinventarse. Incluso se cambió el nombre de Juan Carlos a Juan, escrito con H, y se presentó como un abad, o como un gurú, o como un maestro con poderes espirituales. Regresó transformado y con una misión muy clara: atraer discípulos que le sirvieran y que lo veneraran. Para construir esta figura de autoridad, no dudó en inventarse títulos y credenciales en artes marciales que de verdad jamás obtuvo ni estaban avalados por ninguna federación. Pero su proceso de transformación ya había comenzado unos años antes, en 1992, cuando su hermano, el mismo que lo había entrenado, que además este sí era maestro de Kung Fu, y un socio suyo, que era socio en el gimnasio que habían montado, murió de forma trágica, aplastado por un montacarga en el gimnasio. Aquello fue un golpe devastador. Desde entonces algo cambió profundamente en Juan Carlos y se volvió más hermético, más obsesionado con el dominio del cuerpo, la mente y con ejercer un control sobre los demás. De hecho, ejercía ese control sobre sus alumnos. La China, que es la Policía Autonómica Vasca, descubrió que Aguilar ejercía influencia sobre algunas de las mujeres de las alumnas que tenía. Pero física, económica, porque les pedía cantidades de dinero, como que tenían que aportar ese dinero. Al final no deja de ser también como una especie de estafa. Bueno, y emocionales. Se basaba sobre todo en las coacciones, porque al final era como una forma de coaccionar a su alumna. Y bueno, en la investigación encontraron vídeos, fotografías, notas. Se dieron cuenta que no era solamente un farsante, Vero. Seguramente estaban viendo que podía tratarse de un asesino en serie y meticuloso. Muchas veces en estas imágenes se veían aparentemente mujeres dormidas o aparentemente inconscientes. Eso nos suena, ¿verdad? Claro, eso estamos hablando de un tipo de trastorno que se llama necrofilia, que viene un poco también con el sadismo sexual, que es pedirle a la mujer que se quede quieta. Es como una especie de inicio antes de empezar a llegar a la necrofilia. Es decir, me cito viendo a la mujer como si estuviera muerta, o sea, que como si estuviera quieta. Que esto pasaba, esto se veía también, por ejemplo, en el asesino Ted Bundy, que le pedía a su pareja, cuando iban a practicar relaciones sexuales, le pedía a su pareja que se quedara muerta. O sea, que se quedara quieta, que no hiciera movimiento. Que eso ella luego se extrañaba y decía, pero no, esta persona porque me pide esto. Y estamos hablando de que tenían como esa fantasía, esa necrofilia de tener relaciones con un cadáver. Pero claro, empezaban haciendo eso, pidiéndole a su pareja que se quedaran quietas. Hablamos de un tipo, el tal Juan Carlos que tenía un trastorno de personalidad antisocial, lo que se denomina psicopatía, un trastorno sádico-sexual, porque ejercía dominación y control. Sí. Y luego también, según los expertos, por este tipo de cosas, porque había cientos de fotografías de mujeres que le hacían fotografías cuando estaban quietas, como si estuvieran dormidas o drogadas, o simplemente que les pedía que se quedaran quietas. Y ahí hablamos de un trastorno de necrofilia. Pues, como casi que venimos, esto va muy enfocado a lo que viene ahora. El 25 de mayo del 2013, Jenny Sofía Rebollo, una mujer colombiana de 40 años, madre de 2 hijos, desapareció. Aquella noche hubieron testigos que la vieron discutiendo con un hombre en la calle. Jenny Sofía se sospecha que se dedicaba ocasionalmente a la prostitución. Es decir, ella tenía un trabajo, creo recordar que era peluquera o algo de estética, pero ocasionalmente la vida es muy dura y necesitaba mandar dinero a casa y ejercía ocasionalmente la prostitución. Entonces no era raro que aceptara cita de algún hombre. Esa noche estaba visiblemente ebria, o sea, la gente que la vio, era obvio que había bebido. Y Juan Carlos Aguilar la encontró en ese estado.
y le ofreció supuestamente una sesión de masajes para que se relajara. Jenny aceptó y nunca volvió a casa. Aguilar en el gimnasio la ató, la fotografió desnuda, la torturó y la asesinó. Luego, como si fuera parte de una rutina más, guardó sus restos en bolsa negra, todo con una frialdad brutal. Pues bueno, Jenny fue la primera víctima mortal conocida. El hallazgo de una prótesis mamaria que encontraron escondida. Las prótesis mamarias llevan un número de registro, un número de serie. Creo que casi todo lo que te ponen, ¿verdad? Todas las prótesis, aunque no sean mamarias, la de rodilla, todo viene con un número de serie, ponen, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la tibia, cualquier cosa de metal o lo que sea, pues lleva un número de serie. Bueno, pues eso fue clave para identificarla. Luego la policía tampoco encontraron como... Fue un poco raro porque tampoco encontraron como la intención de ocultar las cosas. Era como, bueno, encontraron, por ejemplo, en su casa, en un balcón, varias partes también de la chica. No se sabe si su intención era ir deshaciéndose poco a poco con idea del cuerpo, o que tenía el fetiche ese de ir guardando, como le pasa a algunas asesinos en serie, de guardarse trofeos. Porque era un poco extraño que se llevase a su casa también varios trozos, ¿no? Vale. Bueno, había un patrón que era bastante inquietante, que eran mujeres extranjeras, mujeres vulnerables y mujeres aisladas. Invisibles. Al final, claro, el asesino busca las víctimas que mejor le pueden venir a él, para cuando sale, como si dijéramos, de caza. Pues son personas, pues eso, que a lo mejor en ese momento nadie las va a echar de menos, que son más vulnerables, que son más fáciles de convencer o de engatusar para llevártela a, entre comillas, su guarida. Y bueno, pues era el perfil claro de las víctimas que él tenía. Efectivamente, porque apenas 8 días después repitió, esta vez con una chica nigeriana de 29 años llamada Ada Otuya, que ella era también trabajadora sexual. Aguilar la citó, también la ató, todo esto en el gimnasio de nuevo, y la golpeó. Pero en este caso, Ada luchó, gritó e intentó escaparse. Y alguien la escuchó. Una vecina que iba pasando por la calle llamó a la policía al oír los gritos y el jaleo. Y además que creo que Ada llegó a asomar, si no parte de la cabeza o el cuerpo, intentando pedir ayuda, y la vecina lo vio todo y llamó. Sí, lo vio, porque de hecho en la llamada dice, hay un hombre calvo que la está agarrando. Sí, es que ella llegó a salir un poco la vio. de donde estaba, del gimnasio. Y bueno, pues la chancha, pues efectivamente se personó, irrumpió, y Ada en ese momento todavía seguía viva, en coma, pero todavía estaba viva. Por desgracia, 3 días después, a consecuencia de las heridas que le ocasionó Juan Carlos, murió en el hospital. Pues mira, muy importante en este punto recordar a la gente lo importantísimo que es llamar a la policía cuando veis algo. O sea, es súper importante, porque la policía puede tener 5, 4, 3 patrullas en una ciudad, o las que sean, pero no pueden estar en todas las calles, no tenemos ojos en todos los sitios. Entonces es súper importante que la gente, que no le dé miedo, que no le dé corte, que no le dé... Oye, si observan algo, grito en una casa, lo que sea, un tipo extraño, oye, llama a la policía. Va a la patrulla, lo identifica, hacen pesquisa y se acabó. ¿Que no es nada? Pues no es nada. Fijaros qué importante es como que la patrulla de seguridad ciudadana llegase tan pronto, porque llegaron súper pronto, creo que llegaron en 3 minutos. Sí. Eso fue súper importante, porque, a ver, luego la mujer pues no pudo sobrevivir, ¿no? Pero fijaros que la encontraron todavía con vida, o sea, llegaron súper pronto, de hecho tuvieron que forzar la puerta para entrar, o sea, que no se quedaron ahí mirando, no, forzaron la puerta para entrar. Y bueno, pues se encontraron una escena espeluznante. Se encontraron pues a la chica semidesnuda, atada con bridas, con cinta americana, con lesiones gravísimas por todo el cuerpo, y bueno, y allí en el registro pues ya hallaron restos óseos, sangre, múltiples vídeos de mujeres inconscientes, como hemos dicho antes,
algunas imposiciones sexuales. Se abría una investigación, evidentemente, de ellos ya sabían que allí no era solamente un caso aislado con esta chica, sino que allí seguramente se podía estar cometiendo múltiples homicidios, no solamente este. Lo que más perturba o lo que más coraje da, como se dice aquí, es que si Ada no hubiese gritado, quizá él seguiría matando. Es que estoy totalmente seguro. Yo siempre he dicho que esta no fue la primera ni Jenny ni la segunda Ada. Yo creo que este hombre mató. Yo pienso que mató antes. Mató antes. De todas maneras, hubiera seguido matando casi seguro. Según los expertos, los psiquiatras y psicólogos que han analizado a este personaje, él ya había cogido la carrera y él ya iba a seguir matando, seguro. Pues también la pena es que porque seguro que hay muchas que como él elegía a las víctimas que elegía, que eran mujeres vulnerables por su condición de inmigrante, por su condición de a lo mejor de no tener papeles, porque hay muchas víctimas invisibles y muchos asesinos o muchos hombres que se aprovechan de eso, y en este caso yo creo, desde que empecé a mirar este caso, es que yo creo que estoy convencida de que hay más mujeres, pero que no se saben, y además mujeres que seguramente se acercarían a él para, en muchas ocasiones, como él daba esa sensación de ser un maestro y de una autoridad y tal, pues que al final ellas buscarían a lo mejor una ayuda espiritual. Y lo que estaban era entrando en la cueva de un animal, de un asesino. Totalmente. Cuando la Shaina se puso a recopilar datos, tenían 500 folios de pruebas. Tenían cintas de vídeo, fotografías, notas. Tenían, pudieron localizar prácticamente a casi todas las mujeres que salían en la fotografía. Le pusieron rostro, se cree que es posible que la drogase, aunque eso no hay una evidencia 100%, pero se cree que puede ser que la drogase. Y bueno, date cuenta que él estaba en un entorno cerrado, era una guarida, era como si dijéramos el sitio perfecto. Él se había creado el sitio perfecto. Él había creado su propia leyenda, él era una eminencia dentro de su entorno. Y estamos hablando de eso, de un depredador, de un asesino, de una persona que, luego es curioso porque estuvo 16 años con una pareja. Él tenía una pareja estable con la que convivía. No se sabe si esta mujer tenía conocimiento de lo que hacía, si no tenía. Sí que es verdad que ella ha declarado otras veces que con ella también hacía, como si dijésemos, practicaba lo que luego iba a hacer con sus víctimas. Porque también ella cuenta que hacía con ella cosas, que también le pedía que se estuviera quieta, que se quedase tumbada, etcétera, etcétera, y que incluso a veces había ejercido algo de violencia en contra de ella, pero no sabemos hasta qué punto ella sabía. Además, esta señora tenía una circunstancia especial, y es que sufrió, antes de estar con Juan Carlos, sufrió algo, no sé exactamente, no recuerdo si un ictus o algún tipo de accidente cerebrovascular, y tenía parálisis cerebral. O sea, era una persona peculiar en el sentido de que no era, igual sus decisiones no estaban tomadas, que era muy fácil de controlar. Era muy fácil de manipular. Sí, o que se le hubiese quedado algún tipo de minusvalía psíquica o mental. Y me refiero a esto por eso, porque él por cómo elegía Juan Carlos a sus víctimas y a su acólito y a las personas que él tenía que sobresalir por encima de todo. Y claro, evidentemente pues elegía a las personas que estaban en su entorno, personas a las que él podría sobresalirle sin ningún tipo de problema. Pues la verdad es que la investigación aquí duró muy poquito, porque evidentemente es que lo pillaron literalmente con las manos en la masa, y fue llevado a juicio. En el juicio, Aguilar no lloró, ni siquiera se inmutó en mucha parte del juicio. Es que era
una piedra sin expresión. La gente, si quiere, puede meterse en YouTube, que hay 20.000 vídeos de juicio. Sí, sí, y sí. se le ve a él. Sí, ¿no? sí, sí. A él, vamos, con su apariencia habitual. Él lo que dijo era que tenía un tumor cerebral desde hacía muchos años, él, Juan Carlos, y que por eso él sufría impulso incontrolable. Fue una excusa que dio para justificar el por qué hacía lo que hacía. Pero ni pidió perdón, ni hubo una mínima empatía por su parte, ni hacia nadie. Y la familia al final de Jenny y de Ada, al final tuvieron que comerse en ese juicio como a su familia, a Ada y a Jenny, las trataron como a un trozo de carne y no como a personas. Eso son más, si caben, más muestras de la psicopatía. O sea, es que ni siquiera tiene la decencia, ni la humanidad, ni la empatía, ni el remordimiento, ni de pedir disculpas, ni nada. Él se busca dos excusas tontas, que él sabe que eso no tiene, porque al final eso sabe él que no... Pero nada, es como si no fuese con él. Él se ve en el juicio ahí impasible, no le importa nada, de hecho se pone en posición con los ojos cerrados a meditar. O sea, sigue haciendo un poco el papel de personaje de monje en el juicio. Es que es increíble. Sí. Bueno, pues fue declarado culpable de asesinato con alevosía y el jurado evidentemente no aceptó los argumentos del tumor porque además creo que era un quiste. Lo que tenía. No era maligno, era benigno. Era un quiste que te puede presionar un poco en el cerebro y hay un medicamento que te sienta, pero no afecta a la conducta. Te puede afectar, por ejemplo, a lo mejor el movimiento de tal, algo físico, dice, pero no afecta a la conducta, no afecta. Ni tampoco a arrebatos, ni nada de eso. Nada incontrolable, como él decía. Lo condenaron a 38 años de prisión, que a mí, sinceramente, 38 años de prisión, que al final, tú sabes que no cumple, al final va a cumplir 25. Si es que los cumple. Si es que los cumple, y una indemnización a la familia de 390.000 euros. Yo siempre digo, con el tema de la indemnización, siempre digo que la vida de una persona, ponerle un valor... Bueno. Yeah. Y nada, no pudieron encontrar pruebas suficientes para vincular más muertes. Es verdad que no se ha llegado a demostrar, pero la sospecha está ahí. Vamos, yo particularmente, mi opinión es que esta persona, por la forma que hacía las cosas, hombre, si es verdad que no ha matado a nadie más, ha sido un éxito de la policía y bueno, gracias a esa ciudadana que llamó, porque se ha podido evitar, ya te digo, que muchas muertes. No, por supuesto. Yo estoy convencidísima de que o había matado antes, que yo creo que había matado antes, porque nosotros que ya llevamos unos cuantos asesinos en serie a la espalda, algunos casos que hemos visto, normalmente no suelen, el primer caso, la primera vez que matan no suele ser como lo que hizo él con Jenny Sofía. Tan bien planeado. No es como que primero lo hace, cometen algunos errores y luego se van perfeccionando. Exactamente. Hay que decir una cosa, que la policía siguió su camino de los últimos años, incluso sus viajes a China. Ellos hicieron una investigación por si acaso, cuando viajó a China, porque en China creo que uno de sus viajes duró 3 años allí, por si acaso en China había matado. Porque claro, dijeron, bueno, a ver, si en la época en la que él estuvo y cerca de donde él estaba, hubo desapariciones de mujeres, etcétera, pero claro, estamos hablando de China. Estamos hablando de que seguir un rato ahí súper cerrado, prácticamente imposible. No sé yo, pudo haber matado en China perfectamente. Además, bueno, para quien no conozca, yo es que tampoco conozco mucho la cultura Shaolin y todo esto, pero nada que ver con lo que él promulgaba y con lo que, o sea, nada que ver. Al contrario, tengo entendido que esa ni técnica de dominación, ni de manipulación mental, ni narices. O sea, al contrario, tengo entendido que es una cultura que al final lo que busca es la paz interior, es una cultura... la verdad es que es bastante interesante, pero por favor, que nadie crea que los monjes shaolines este señor era un flipado de la vida, vamos a decirlo así, porque era un flipado, que tenía un complejo de inferioridad, creo yo, muy heavy, y que él pensaba que diciendo porque además que salió en muchos medios de comunicación.
Salió en muchos medios de comunicación. No, Eso pero además lo sacaban como si fuese una eminencia. es Una eminencia, el gran maestro Shaolin occidental. Y salió, bueno, con Pepe Navarro, en Crónicas Marcianas con Sardá. Salió también, lo entrevistaron el escritor Javier Sierra. Sí. Bueno, pero además una adulación. Claro. Digo yo una cosa, y los medios de comunicación cuando invitan a un personaje de estos es que no hacen una labor de investigación, es que no piden un currículum o llaman a la federación, por ejemplo, no sé si el Kung Fu lo lleva la Federación de Karate, creo que sí. Oye, esta persona es campeón 3 veces del mundo de Kung Fu y 8 veces de España y maestro Shaolin. Yo creo, bueno, él hacía incluso exhibiciones. O sea, que hay vídeos de Sí. YouTube por ahí que si alguien lo tiene ganas de echarse una risa, porque al final te tienes que reír un poco. No tiene gracia lo que hizo después, evidentemente, pero ver el comportamiento, porque además hay que decir que no era muy alto. Bueno, no hablamos de él en pasado porque sí que vivo, pero él 1,60 m. no es muy alto. Mide. Pues ese momento calvo, con el bigotito, con tal y con la cara, una cara súper seria, haciendo parida en la tele. Claro, yo entiendo que un medio de comunicación le llega a un señor para hacer 4 Vestido exhibiciones. con el traje ese Claro, naranja. vestido con sus túnicas, para dar 4 patadas, para ver tal, no sé qué. Dice que ha estado en China, que en China consiguió títulos. No se van a poner a llamar a China a ver si es verdad o no. Ya está, pues él lo dice. Total, qué daño hace. Y tampoco salió nadie. Después sí, cuando se vio que lo que había hecho, después sí hubo gente que salió pero diciendo esperaron, que este señor no claro, era nada de lo que dijo. Pero esperaron a descubrir que era un asesino para decir, nos desvinculamos de este tío. Nosotros, esta persona no está aquí federada. Bueno, que sí estuvo federado. Sí estuvo federado. Unos pocos años, pero no compitió. Creo que estuvo federado en karate, pero no compitió ni nada, no tenía título de nada, ni había ganado nada. Pero luego sí rápidamente dijeron que aquí esta persona no tiene nada que ver con nosotros, y los monjes Shaolin igual. Aquí se ve que en España hay aquí no sé si en Madrid, y rápidamente dijeron no, esta persona no es monje Shaolin. Allí cuando van los que les gustan las artes marciales o son maestros de artes marciales, van allí al templo Shaolin en China, allí lo que le dan es como una especie de titulillo de un curso que hacen. Es como un justificante o sea, como un diploma de participación. O sea, Sí, has venido. Lo has alojan, venido. a todos los occidentales lo alojan en un hotel que está al lado, hacen allí unas cuantas clases, tal, como una especie de cursillo, y a todos le dan como un cuadernillo rojo, creo que es, cuadernillo rojo con un sello. Has venido. Y claro, y él vino a España diciendo que era un monje Shaolin. Que era monje Shaolin, Sí, o sea, sí, nada más y nada era menos. monje Shaolin, porque ¿Cómo dice sí? Yo qué sé. que ese cuadernillo se lo dan a todos los occidentales que van allí a hacer el curso ese. O sea que... Era un flipado que al final se convirtió en un asesino, o que ya era un asesino de por sí, porque yo creo, al final este tipo de perfiles es lo que siempre decimos, que ya tienes que venir predispuesto. Sí, yo creo que hay un componente genético en esta persona que evidentemente, por lo que se sabe, el hermano lo sometió a un maltrato de frialdad, de tortura, de daño, de sometimiento durante toda su infancia. Y él lo único que aprendió es dolor, dolor, dolor y dolor. Entonces, claro, él su personalidad la creó en base a eso. Y como si encima vienes predispuesto ya genéticamente a tener falta de empatía, que tampoco es que tenga, pues sí, al final terminas construyendo un monstruo, un asesino. Pues bueno, pues hoy el gimnasio Zen 4 ya no existe, ya evidentemente se cerró, pero bueno, al final es como una sombra alargada. Al final, cuando pasa un crimen en un sitio, una ciudad, en tal, siempre eso es como que perdura esa energía por ahí. Porque además, porque este perfil, Juan Carlos Aguilar, al final no es que solo matara, es que estuvo muchos años engañando, muchos años disfrazado de paz, de una paz interior y tal, para esconder al final una violencia porque era muy violento con su víctima, era muy violento y la sometía, las torturaba de una manera muy violenta.
usó esa fe que le tenían. No solamente él era, o sea, es que él tenía un montón de alumnos y un montón de adeptos que lo veneraban. No solamente mujeres, hombres. No, todo. Más mujeres que hombres. Había más mujeres que hombres, pero había también hombres y incluso había hasta de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Iban allí hombres pues como para aprender un arte marcial, en defensa propia, etcétera, etcétera. Pues al final, pues al final este hombre era un asesino que iba vestido de sabio, iba dando una serie de lecciones que lo que escondían era pues un alma muy oscura. Esa es la máscara que se crean todos los psicópatas. Todos los psicópatas se crean una máscara. Se crean una fachada, una máscara. Claro. Algunos, por ejemplo, crean una familia de tapadera. Oye, pues me caso, tengo 3 hijos y me voy y soy aquí voy a dar clases a los niños de lo que sea. Y crean como una fachada. Tenemos muchos ejemplos de eso. Muchos ejemplos. Si un psicópata y un asesino se muestra tal y como es, desde el inicio nadie se le acerca. Claro. Se tiene que esconder y tienen que tener su fachada y tienen que tener su máscara. Ellos la van haciendo desde... O sea, ellos van aprendiendo a tener esa fachada. Poco a poco la van perfeccionando. Porque, lo hemos dicho muchas veces, los psicópatas carecen de los sentimientos que nosotros tenemos. Ellos no saben lo que es el cariño, no saben lo que es los remordimientos, lo que es el perdón, lo que es ese tipo de sentimientos. Ellos no los tienen. Entonces ellos construyen una fachada como si fuese el papel de un actor. Ellos construyen una fachada y lo interpretan todos los días. Y con esa fachada duran años. Mira este señor se tiró años diciendo que él era la paz interior y que te enseñaba y al final lo que era un asesino y un pervertido y un asesino, manipulador, mentiroso, y luego ya por los trastornos ya que coinciden con otros asesinos en serie que hemos hablado muchas veces, como Ted Bundy, pues el trastorno sádico sexual y el trastorno de necrofilia, que es como el ir más allá. El ir más allá. Pero bueno. Estamos ante uno de los casos más importantes de la historia española, por lo menos de la crónica negra española, ¿verdad? Pues, y a mí lo que me llama mucho la atención, me ha llamado siempre mucho la atención, es que este caso no se haya llevado al cine. A mí me pega más película que serie de este caso. Yo también pienso que... Pero ¿cómo es posible? Productores de España, ¿qué pasa con este caso? No sé, porque ¿no? Pues no lo sé, porque a lo mejor quizá por tema de sensibilización en el tema de política o no querer meterse a lo mejor pero bueno, al final no deja de ser, como siempre digo yo, el true crime es una forma de aprender a saber diferenciar o tener por lo menos una idea de quién puede ser alguien peligroso. Totalmente. Pues yo pensando cómo convertimos este caso en película, lo primero que pensé fue, venga, director, y creo que hemos coincidido. Sí. Tenemos que aclarar que nos hemos preparado por nuestra, o sea, cada uno aparte, como un guión o como vamos a plantearnos cómo haríamos una cómo nos peli gustaría a cada uno que fuese la peli. Y creo que los dos hemos coincidido en el director. Sí, el director sí. Yo pienso que esto es un tema para una peli de Rodrigo Sorogoyen. Para quien no sepa, por ejemplo, Rodrigo Sorogoyen es el director, por ejemplo, de Asbestas, que para mí es una de las películas sobre un caso de True Crime, una de las mejores películas, por lo menos de cine español que yo de cine español sí he visto. Me pega mucho Sorogoyen para esta película. Sí. ¿Verdad? Por la ambientación tan chula. Además, estamos hablando de que Bilbao, yo rodaría la película en Bilbao, por supuesto, pasó en Bilbao, pero es que Bilbao además es una ciudad que se presta mucho a una escenografía muy de Sorogoyen. No sé cómo tú lo ves. Yo haría un poco rollo Seven, o sea, rollo lloviendo. Sí, bueno, el tormenta, lloviendo, sí. Así como muy oscura, ¿sabes? Y bueno, yo he elegido... Venga, quiero que me cuente cómo sería tu peli de argumento Shaolin. Mira, mi argumento sería una película
Porque muchas veces hacen las películas desde el punto de vista de la víctima. Ujú. O sea, primero empiezan pues de alguna de las víctimas, ¿no? Y cuentan la vida de la víctima. Sí. Y al final, pues, cómo tiene la mala suerte de dar con esta persona y tal. Yo lo haría desde el punto de vista del asesino, de la mente del asesino. O sea, como para enseñarle al público, que eso no se ve tantas veces, cómo se construye, cómo se hace un asesino. O sea, Desde hablamos su infancia. de niñez, Sí, de sí. entrenamientos con el hermano, Cómo todo eso. lo maltrataba el hermano, cómo le va forjando esa personalidad de odio, de falta de empatía, de sufrimiento, de dolor, etcétera. Desde el punto de vista ese. Luego, podría seguir cuando ya él, por ejemplo, viene el accidente del hermano, para él lo del accidente del hermano, que no sabemos si fue un accidente. Eso se investigó. Sí, se investigó. En el 97 se investigó, creo, y no se llegó a ninguna conclusión. Pero claro, viendo el perfil de él, ¿quién te dice a ti que no...? Claro, es que es verdad que cuando tenemos un asesino en la familia, pues tiramos para atrás todas las muertes por si acaso, ¿verdad? Y además una muerte que fue muy heavy, que es que lo aplastó un montacarga. Que no se descarta que pudiera haber sido él. Pero claro, no está probado. Habían pasado ya bastantes años, porque la muerte creo que fue en el 92, y habían pasado unos años y ya no se pudo demostrar. Pues se podría ver, por ejemplo eso, y a partir de ahí él ya con con cierta edad, pues los viajes a China, como él se va a China, intenta cómo va aprendiendo a estafar a la gente, a engañar, a manipular. Se va viendo ya su personalidad, que el tío va mintiendo y demás. Y bueno, y pues ya entraría la figura de las víctimas y ya pues todo lo que es la trama en el gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Partiría por ahí. A mí venga, prota, quiero que me digas cuál sería el actor protagonista. Pues ¿Quién haría de Juan C. Aguilar. Juan C. Aguilar. Pues mira, hay un actor que además coincide con la edad y todo, que es Alain Hernández. Yo no soy muy de cine español, pero buscando así actores que le pudieran pegar, ostras, que el tío se parece y todo. Oye, amigo, es verdad, Este es más alto porque creo que Alain Hernández mide, no sé si un 78. Oye, amigo, pero me gusta más que el que yo había elegido, es que lo caracteriza un poco, o sea, que sí, no le hace falta, sí. le pone un poco el bigotillo ahí. El bigotito y poco más, Y poco más, y se parece mucho, sí. Jolín, además es un actor que tiene una carrera, o sea, que tiene muchas películas, muchas. Vale, vamos a ver alguna filmografía para que la gente, que de todas formas pondremos fotitos también. Pero por ejemplo, lo podemos ver en alguna serie así famosita, por ejemplo, en Palmera en la nieve, 8 apellidos catalanes, Solo, el de La influencia, vale, sí. Oye, pues sí me cuadra, ¿eh? Yo había pensado, te digo quién había pensado yo para tal. Santiago Segura. No, no, Santiago Segura lo dejamos con su peliculica de la familia, que no sabemos ya qué tío va a sacar más, porque creo que tiene la familia con más tíos del mundo. Venga, dime. Yo había pensado tengo dos. Raúl Arévalo. Sí. Evidentemente rapado, porque tiene mucho pelo. Raúl o sea, que tú sabes que los que son calvos, sí, como por ejemplo yo, no se ve lo mismo una persona rapada que una persona que... Bueno, pero escúchame, se puede caracterizar. Si no hace falta rapado, pues se le puede poner una prótesis que se hacen súper bien y tal. Sí. Pero me pega también porque además él tiene también la cara así muy... Sí, yo creo que físicamente podría... Creo que también es más alto. Creo que todo el mundo es más alto que... Sí. Me mide 1,60 m, que no es que sea súper bajito, pero bueno, tampoco muy alto. Y luego también, buscando por ahí, también vi a Ricardo Gómez. ¿Tú te acuerdas del niño de Cuéntame? Sí. Pues también caracterizado creo que podría servirme. Sí, también. También, pero me gusta más el tuyo. El tuyo. Ostras, es que el mío, yo cuando lo vi... Lo contratamos, venga, le hacemos la oferta. Yo cuando lo vi al actor digo, totalmente. ¿qué estilo borda? Totalmente. Y luego de hermano mayor, porque yo sí que es verdad que las víctimas... yo sí las tengo, yo sí tengo víctimas. Yo no he elegido víctimas porque yo creo que las víctimas yo elegiría actrices no reconocidas, como pasa en muchas series. Yo haría un casting y diría, oye, pues mira, pues de la chica tal, pues tal. O sea, un poco lo dejaría en ese... Y como hermano mayor...
de este, pues yo había elegido a Luis Tosar. Bueno, es que Luis Tosar tiene que salir. Es que En una película de este estilo y tal, tiene que estar Luis Tosar. Por el aspecto que tiene ser Sí. rudo, así más de hermano mayor, ¿sabes? Como más, ¿sabes? Encima también calvo, es como decir, mira, pues es que le pega de hermano mayor, es como, ¿sabes? Como que tampoco era un hermano muy mayor, era Porque, un poco mayor que claro, Juan Carlos, no sé cuántos años tenía más. No, no era pero- mucho mayor Pero a lo que mejor que Juan tuviera Carlos. 5 o 6 años más que él. Sí, y además que Luis Tosar tiene cara de ser muy malo. Sí, o sea, que es puede es interpretar malo, el papel de exactamente. malo, Sí, exactamente. de Te malo, lo de crees. hermano cabrón. Sí, sí, O sea, sí, completa y absolutamente. O sea, estoy de acuerdo. Y Sí. bueno, y ya está. Y vamos, y ya te digo, yo elegiría esos dos actores y luego ya, bueno, pues el reparto lo he dejado así un poco al aire. Es decir, pues. Sí. Vale, pues yo tengo otra. Me he cogido varias opciones porque como al final sabía que habíamos elegido en la primera opción los dos en el mismo director, he mirado yo otra opción y además otro enfoque. No empezar con la vida de Juan Carlos, o sea, desde chiquitito, sino empezar por el final. O sea, yo me imagino la primera escena de Juan Carlos en la cárcel, él ahí súper calvo, meditando, que fuese como la presentación de este señor está en la cárcel, sabemos que es un asesino y que está en la cárcel. Y después hacer también mucho hincapié en todo su periplo por todas las teles. Ostras, pues eso sí sería. Por todas, o sea, todas las teles de ver cómo graba en una tele y luego se va y hace sus paridas místicas en el gimnasio y tal, y después meterse con la novia y decirle no, acuéstate ahí parada, no sé Sí, pero cuánto. no enseñártelo ya como. Es ya el producto hecho, Ya, el ya, psicópata ya. formado. Bueno, pues mira, sí. Y el desarrollo de cómo un psicópata, que sabemos que es un psicópata porque lo primero que hemos visto de él ha sido que está en la cárcel meditando, él ahí zen, cómo ha llegado hasta ahí. O sea, el no empezar por el final. Pues me gusta ¿Te la gusta? idea. Sí, ¿Te sí, gusta sí, la idea? sí, Pues sí. para este tipo, yo creo que para lo que tú has dicho, creo que una película de Rodrigo Sorogoyen sería perfecta por cómo él ambienta las películas, como tal. Y para la idea que después dándole vuelta, digo, o sea, lo que yo presento, creo que un director que podría darle un toque muy personal sería, no sé si es una de mis películas favoritas que se llama La Isla Mínima, es Alberto Rodríguez Librero, creo que podría darle, además también es, por ejemplo, el director del Hombre de las Mil Caras, de Modelo 77, no sé si has visto esa peli de la No. cárcel, de la modelo de Barcelona, vela porque es una maravilla. Creo que le podría dar un enfoque muy interesante a ese Juan Carlos ya medio estrella que tiene una cara pública como eso, muy zen, de vos salgo a la tele, doy mis pataditas, promulgo tal, pero que después tiene lo que hay detrás de esa máscara es perversión, tal, no sé qué, creo que podría molar. Me has convencido. Tengo- Te lo compro. No, porque Sí, fíjate sí, que sí, yo sí, lo sí, primero me que gusta, pensé me gusta la idea. Yo lo primero que pensé fue un enfoque que me parecía el tuyo, pero como sabía que íbamos a tener un enfoque que me parecía al inicio, por eso busqué otra parte. Sí, me lo estoy imaginando en la mente cómo sería la película. Y sí, también estaría guay así. Es que estaría muy bien Sí, sí. los dos. Yo creo que hacer una serie no, porque creo que como no hay investigación policial, porque no hay, o sea, investigación policial hubo, pero no es para llegar al asesino. O sea, ya se tuvo al asesino y la investigación vino después para ver hasta dónde llegaba Claro. tal. Yo creo que una serie estaría bien si encuentra a una persona muerta, después vamos a buscar quién ha sido, tal, no sé qué, otro desarrollo. Pero en este caso, que es que lo pillan literalmente con las manos en la masa y tú ya después, es como el asesinato del clima. El argumento lo tienes que basar en el asesino, Exactamente. en el por qué, en el por qué existe este tipo de personas, cómo se forjan así, cómo son así. Exactamente. Tampoco porque como tú dices, la parte de la investigación
no tiene aquí tampoco un protagonismo que dijésemos. Claro, la investigación fue cuando ya lo pillan, a ver hasta dónde había llegado este señor. Claro, pero claro. no es la tensión no viene. Hemos encontrado una víctima, un cadáver, vamos a ir buscando quién ha sido. Ya sabemos quién ha sido. O sea, la tensión viene antes de o bien cómo se forma el asesino, que es la propuesta que tú haces, con su infancia, con los entrenamientos brutales, que sería, la verdad que sería un enfoque súper chulo, ver cómo el hermano lo trata mal, tal, no sé cuánto, el niño que llora y se come las lágrimas y tal, eso sería, o sea, yo me estoy imaginando escenas muy potentorras en esa peli. Sí. O luego no, ya está, o sea, este señor ya es puede haber algún flashback de su infancia súper dura, pero ya está, aquí ya tenemos el producto Sí, hecho. es como tú dices, empieza la escena y se ven en su celda, meditando. Sí. O sea, el tío allí... Ya en la cárcel, o sea, sigue con las mismas, sí. Estoy meditando y como tú dices... Mira, además, imagínate, así como que él esté así meditando y se apague, vayamos a negro y se escuche su voz empezando a recitar un mantra de esto que es ellos, cuando meditan, ellos hacen así como mantra. Y se le vea en un programa de televisión como diciendo, exactamente. Mira hasta dónde llegué, claro. En su mente, él pensando, fíjate, hasta dónde llegué, lo importante todo que era, claro, y todo me lo había arrebatado. Y todo ese periplo de tele, de gente dándole reconocimiento, de hombre tal, como bueno, tal, no sé cuánto, y él creyéndose, y que después toda esa porquería de detrás que tenía Juan Carlos de pedirle a su pareja no te muevas, tratar a todo el mundo él con una superioridad y tal, yo creo que ese punto de vista también podría estar muy guay. Oye, que si lo queremos hacer ya mucho más rocambolesco, Almodóvar, tenemos a un par de personajes trans, porque evidentemente que yo soy súper fan de Almodóvar, me encanta. Metemos un par de personajes trans y los vestimos más de mamarracho todavía. Muchos insultos, muchos tacos. Exactamente. Decir muchas palabrotas. Y yo creo que también. Y también lo podemos dar el otro tal, porque no sé, pues mira, otro director que tal. Yo creo que no. Creo que mejor sería alguno de lo que nosotros hemos propuesto. A mí me gustan mucho las películas que le dan ese toque siniestro, de escenas nocturnas, de lluvia, además que fíjate, tío, es que bajan la escalera. ¿Tú has visto la imagen del gimnasio? Sí. Que yo no sé cómo se metía tanta gente ahí en el zulo ese. Sí. Una escalera para abajo y oscura. Yo siempre pienso. Y digo yo una cosa, entre crimen y crimen, que hubo 8 días, ¿no? Creo que fueron 8 días. Sí, 8 días. Y estuvieron practicando artes marciales allí. Escúchame, ¿cómo olería el gimnasio también? Sé, yo creo que ya olería mal y no se daban cuenta. A mí me extraña que nadie sospechase de todos los alumnos, nadie dijo, este tío, no sé, ¿no? Creo que sí que hubo un alumno que le dio de lado y porque empezó a cambiar el comportamiento y dijo, este tío ya no me Mira, esto cuadra. Yo creo que pasa como en la secta. Sí. Todo el mundo al que le contacta un gurú, todo el mundo no se mete en una secta. Habrá gente hay gente que dice, ¿dónde va el flipado este a contarme que la vida, qué tal? Anda ya. Claro. Pero, ¿por qué? Pues porque se acercan a mucha gente y claro, muchos de estos alumnos evidentemente no caían en ese tipo de redes, pero aún así tenían mucha gente que lo seguía, pero que de verdad que yo creo que era porque como él lo que daba era algo único. No había, es verdad, yo creo que en Bilbao hubiese otro maestro Shaolin, ni que promulgase lo que él promulgaba. ¿Sabes qué pasa, Vero? Esto sucedió en 2013, creo 2013 fue cuando él mató 2013 ya tenemos internet prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, a sí, nadie... subía mucho, bueno, y el canal sigue abierto todavía, hay un canal en YouTube. No sé. A ninguno le dio por investigar un poco. Yo soy un friki para esas cosas. Cuando yo conozco a alguien así raro, tal, digo, voy a meter en internet aquí y voy a ver. Sí, ¿no? Sí, es decir, no sé. Yo me meto en un gimnasio y veo un personaje así, y yo lo primero que hago es decir, a ver si es verdad que es campeón de Kung Fu. Ya. O sea, y lo consulto. Pero claro, cuando tú tienes la cabeza ya comida con el gurú, todo lo que diga es claro. Dios. Es Dios. Entonces ya ni se me ocurre ya contrastarlo. No. Bueno, escúchame, que tenemos ahora mismo el ejemplo de muchos flipados de la vida, rollo Yados, que nadie va a investigar a esa persona cuando es que es público lo que en realidad es. Incluso aunque se lo diga, te dicen que no. Sí, no, lo niegan. completamente. Yo creo que
seguramente habría alumnos que, aunque tú le dijese, mira que este tío no es campeón de nada, que este tío no ha ganado nada, ni es campeón, ni en arte, le hubieran dicho, sí, tú di lo que quieras, este es mi maestro y ya está. Pues me ha molado tu idea bueno, pues de la película. Escúchame, Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez, os lanzamos la propuesta. Poneros en contacto con nosotros y hacemos de asesores, ¿no? Claro, le podemos ayudar en el guión. Yo lo veo. Además, yo, mira, tenía como Jenny, porque yo sí había pensado en las víctimas, sí había pensado que sí, para ver cómo él contacta con ella. Sí. Hay una chica, sobre todo para la de Ada, el perfil de Ada, hay una chica que se llama Ana Diop, que es súper parecida. Luego la foto es súper parecida a Ada. Me suena, pero ahora mismo no le hago la cara. Es que además ella es estadounidense, pero sí ha participado en producciones de otros países, así que sí. Vale. Y para Jenny Rebollo me pega mucho, aunque físicamente no se parece, pero me pega mucho alguien con el perfil como de una Juana Acosta, alguien así que de como dulzura y como que para que haga ese contraste entre la brutalidad de Juan Carlos. Debería ser hispana, ¿no? Juana Acosta es ¿no? hispana, sí. Que sea latina, que sea, pues yo qué sé, que para interpretar su papel. Y una cosa que sí quiero decir es que la gente, que cuando hablamos de este tipo de cosas, que la gente sepa que respetamos al máximo evidentemente, a las víctimas. Totalmente. Simplemente, además yo siempre digo una cosa, que este tipo de cine o de películas, de true crime o documentales, que hay gente que a lo mejor piensa que a lo mejor somos unos morbosos y demás. No. O sea, nos apasiona, pero no es por el morbo, sino por descubrir la mente del criminal, porque además es súper importante que la gente tenga conocimiento un poco de cómo funciona la mente de un psicópata, la mente de un asesino en serie, de un narcisista. No solamente un asesino en serie, sino un marido narcisista o una mujer que te maltrata y tú no te estás dando cuenta, ¿no? Etcétera, etcétera. Este tipo de comportamientos los puedes aprender cosas viendo este tipo de documentales o este tipo de series, miniseries o lo que sea, o películas de este tipo de comportamientos. De hecho, gracias a que se conoce y gracias a que este tipo de perfiles y este tipo de asesinos o de psicópatas, gracias a que se investigan y se dan a conocer, cada vez son menos. Hay más mujeres que detestan a estos tíos. Claro, pero no se fían. Cada vez son menos, porque yo siempre lo hemos dicho, que hoy en día es muy difícil ser asesino en serie, porque te pillan a la primera, no te va a dar tiempo a tal, porque ahora es muy difícil, claro. Pero sí es cierto que si se ha llegado a este punto es porque se ha investigado y porque tal, y al final el darle difusión de alguna u otra manera también es ayudar a contar y a abrir los ojos a mucha gente. Eso es. Y evidentemente lo que pasa es que sí que es cierto que ante un drama como este, bueno, pues se cuenta y siempre tiene que haber un poquito de alivio, sí. Porque si no se convierte. Esto no lo puedes contando como si estuviéramos. Pero por supuesto. Tenemos que nosotros mismos, que estamos hablando de crímenes horrorosos, ¿no? Pero tenemos también que contarlo desde un punto de vista distendido y con un toquecillo de humor, no sí. Con todo el respeto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero para que a nosotros mismos no nos afecte. Por supuesto. Y además, al final esto, pues el arte, como el cine, es libre y siempre que se haga con respeto, claro. Creo que incluso pues es un homenaje. Es contar una historia. Así que por eso yo siempre he pensado que este caso no se ha hecho una peli todavía, pero que se hará, porque es uno de los casos más interesantes de la crónica negra española, por el tipo de perfil, por cómo estaba ese hombre de la cabeza, que madre mía, por cómo él era, que era un ese personaje tan dantesco. Totalmente. Y creo que se merece una peli. Así que ya lo vuelvo a repetir, Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez, aquí estamos, contactarnos, llamarnos, que nosotros os damos nuestro punto de vista y os ayudamos a tal, luego que nos inviten a la especial de los Goya, que nosotros vayamos, aunque sea la alfombra roja, le hacemos 4 fotos y tampoco ya está, pedimos más. Ya está, perfecto. Pues
Muchísimas gracias por el ratito. ¿Qué tal? Hemos echado un buen rato ¿A aquí. que sí? Yo tenía ganas ya de este caso, la verdad. Sí, yo sé que lo llevo siguiendo mucho. Sé que tenía muchas ganas, sé que tenía muchas ganas. Pues bueno, pues este es el primero de estos especiales, va a haber unos cuantos más, así que nada, que hace mucha calor y que vamos a combatir el calor con True Crime. ¿Y dónde nos pueden ver? Pues nos pueden ver en el YouTube, en el canal de YouTube de La Guarida del Lagarto, que además hay más contenido muy chulo que podéis ver, no solamente estamos nosotros, hay más. Y por Instagram y por TikTok también nos pueden seguir por ahí. Muy bien. ¿Vale? Pues nos vemos en el próximo programa y como siempre un placer estar aquí con vosotros. Chao. Chao.